Yo quería comenzar diciendo que esta mañana salieron dos Zodiac desde Tánger. Una de las Zodiacs llevaba tres bebés, nos llamaron por teléfono diciendo que se estaban hundiendo. El día 23 se hundió otra Zodiac con 7 compañeros, también nos llamaron por teléfono, fuimos los últimos, por desgracia o por suerte, no se sabe, en hablar con ellos. Salvamento Marítimo sacó sus efectivos, sacó también un helicóptero, a las pocas horas dejó evidentemente la búsqueda, porque estas búsquedas de estas personas que transitan por las fronteras, yo las llamo personas, otros les llaman refugiados, migrantes, yo los llamo personas, infancia, niños, niñas, adolescentes, mujeres, no tienen la misma categoría que un francés. Si en esa Zodiac hubiese sido un velero con 7 franceses, nunca se hubiese dejado de buscar a las personas. Estas personas siguen siendo hoy buscadas en las morgues. Tenemos la esperanza al menos de aquellos 7 que el día 23 murieron, o de aquellos 14 que perdieron la vida frente a Ceuta también el mes pasado. Tenemos la esperanza de que alguno de los cuerpos lo expulse el mar, llegue a alguna de las morgues y podamos llegar a la morgue, enterrarlos dignamente, hacer una foto para esos familiares que sí siguen la búsqueda. Nosotros, nosotras, de este lado de la frontera, nosotros que ponemos esas vallas y que tenemos esos servicios de rescate que no miran a las personas muchas veces, no seguiremos buscando y no diremos que están muertos o muertas, pero por suerte sus familiares, las comunidades migrantes y la red de sus amigos nunca les olvidarán. Por eso yo recomiendo, antes de que se me olvide, que veáis el documental Tarajal, Transformar el dolor en justicia. Está en Vimeo, lo encontraréis en Vimeo, está en abierto para todo el mundo. Es la lucha de esas familias cuyos seres queridos murieron intentando entrar a Ceuta y murieron bajo la acción de la Guardia Civil, esa acción que fue mandada desde el Gobierno central. Siguen buscando justicia, han creado una asociación que es la Asociación de Familias de Víctimas del Tarajal. En el Estado español sabemos mucho de asociaciones de familias de víctimas y yo creo que podemos empatizar con esas luchas y podemos entender cómo nosotros les olvidamos, cómo nosotros creamos las fronteras como espacios de no derecho, donde ellos ya no son personas, son cosas, son números, son personas violentas, son violentos, y le quitamos esa categoría de personas que nos hace no empatizar con ellos y con ellas. Yo quiero hablar de Obama, para empezar a hablar de esos espacios de no derecho. Obama es un niño nigeriano, es una caña de niño, que un día decide tirarse desde el tercer piso de su casa en Tánger, en Bujalef. Cuando Obama se tira en plancha, nos explicaba cómo se tiró cubriéndose la cabeza para no hacerse daño. Lo llevan al Hospital Mohamed V y cuando Obama está más tranquilo, no le pasó absolutamente nada, salvo algunas magulladuras. Obama empieza a decirme que es que él no quiere montarse nunca más en una Zodiac, que no quiere entrar nunca más al mar, que él, si quiere venir a Europa, quiere venir en avión, como viajo yo y viajan otras compañeras que él conoce. Y Obama empieza a relatar una escena que las que estábamos allí no estábamos hablando. Obama tiene 6 años, acaba de cumplir 6 años. Y empieza a relatar cómo él estaba en una Zodiac, cómo los brothers llamaban a salvamento, cómo gritaban, cómo chillaban y cómo había señores que estaban empujando la Zodiac, que les estaban dando golpes para que no subieran en la otra barca. Esos señores era la Guardia Civil de Ceuta. Cómo esos señores estaban bloqueándoles para que llegase la policía marroquí, los militares marroquíes, la marina marroquí, y se encargase la marina marroquí de trasladarles a su barca y que así no pudiesen no pudiesen entrar en Ceuta, no pudiesen entrar en el Estado español. Obama relataba todo esto como un trauma brutal que él había vivido. Nosotros le escuchamos y después fui a hablar con su madre, con Pat, y le dije: Pat, ¿qué es lo que ha pasado? Y ella me contó, bueno, Obama estaba en esta patera, sabíamos que era una patera que había recibido lo que nosotros y nosotras llamamos en nuestra estúpida ley Mordaza una devolución en caliente. El impacto
que esa ley, y eso es lo que yo quiero que en esta tarde entendamos, el impacto que las leyes que están aprobando nuestros parlamentos tienen en seres humanos que están transitando por la frontera son terribles y tremendos. Y ese impacto Obama no lo va a olvidar nunca, como decía el anterior compañero de UNICEF. Esos traumas se quedan toda la vida. Las devoluciones en caliente es una perversión de nuestro sistema, es una perversión en el control de fronteras y es una perversión tan terrible que el Estado español además es pionero en esas políticas en toda Europa. Por eso hablamos de las fronteras como espacios de no derecho. Por eso vemos esta foto. Esta foto se tomó en el año 2004. Seguimos haciendo las mismas políticas, seguimos vulnerando los derechos fundamentales de la misma forma. Esto también es una devolución en caliente de personas que habían subido la valla y que la Guardia Civil les había maniatado y les había devuelto, cuando entonces las devoluciones en caliente no eran legales, pero como tampoco podíamos constatar que sucedían porque las víctimas del delito quedaban en el otro lado de la frontera, pues impunemente aplicábamos estas políticas. Políticas inventadas por el Partido Socialista con su ideólogo Rubalcaba y políticas que posteriormente ha seguido el Partido Popular sin tener ninguna vergüenza en seguirlas. Y hablo de estas políticas de ahí porque estas políticas de hace más de 10 años de la externalización de fronteras, vuelvo a repetir, el Estado español ha sido pionero y ha sentado las bases para que estas políticas se implementen en el resto de Europa y para que hoy tengamos ese convenio de la Unión Europea con Turquía. Ese convenio es el fruto de políticas que se han implementado en el Estado español y de vulneraciones de derechos que se han implementado en el Estado español. En una de esas devoluciones en caliente, cuando estábamos en el monte, nos encontramos a un niño guineano, que también en uno de esos trabajos que hacemos en grupo, el niño empezó a contar cómo había sufrido una devolución en caliente, un niño muy pequeño, como uno de los niños, no sé si habéis visto el récord de un chaval que estuvo 36 horas subido en la valla de Ceuta y que después sufrió una devolución en caliente, después de estar 36 horas arriba de una valla en equilibrio en medio de las concertinas, con hipoglucemia, como os podréis imaginar, con hipotermia, pues lo devolvimos a las autoridades marroquíes. Este chaval, Brahim, estaba con su compañero tiene 15 años, si tú lo ves frente a frente te das cuenta que es un niño, y estuvo 30 horas encima de una valla, y cuando bajó de la valla aplicamos nuestra política de devolución en caliente y la Guardia Civil no le tembló la mano de devolver a un niño que estaba frente a ti, enfermo, destrozado de estar 30 horas encima de una valla, no le tembló la mano para devolverlo a las autoridades marroquíes que le apalearon delante de los agentes. Esto pasó también con este niño de Guinea, Mamadou, que una vez fue devuelto por la Guardia Civil. Ese niño tenía entre 10 y 11 años, si no me equivoca la memoria. Fue 3 días secuestrado por las fuerzas auxiliares marroquíes y violado sistemáticamente. Y en toda esa política de externalización de fronteras de hace más de una década, en la que el Estado español, nuestros políticos españoles han sido pioneros, en ese no ver que en las fronteras están transitando personas, sino que les llamamos migrantes, o ahora les llamamos refugiados para separar a los migrantes, y claro, en nuestra frontera sur no está claro que haya refugiados, porque claro, no entendemos que vienen de conflictos bélicos. En todo ese devenir hemos pasado de que la emigración era un problema, lo escuchábamos, ¿no? Es un problema, mucha gente decía, no es un fenómeno, y ellos repetían, no, es un problema, a que ahora la migración es un conflicto. Entonces hay un conflicto, ¿no? Entendemos que hay un conflicto, hay una zona de conflicto. Las vallas es una respuesta a un conflicto. Armar a la población, a los militares marroquíes es una respuesta a un conflicto. Son violentos, utilizamos gases lacrimógenos, utilizamos la pimienta arriba de la valla, tiramos las pelotas de goma, porque son violentos. Entonces, son violentos, nos tenemos que defender, hay que defender las fronteras europeas. Y claro, cuando estamos ante un conflicto, mire usted, yo es que he firmado convenciones internacionales, sí, pero es que es una zona de conflicto. Usted las convenciones internacionales en medio de un conflicto se las tiene que saltar. Por eso a nosotros nos sorprendía, ¿no? 10 años de devoluciones en caliente, y a partir del año 2014 nos dejan grabar en la valla de Melilla, dejaban grabar, la propia policía llamaba a los periodistas para que viniesen a grabar. ¿Y cómo nos dejaban grabar vulneraciones de derechos fundamentales que a todas luces nos parecían brutales a todo el mundo que tuviese un poco de sentido? Claro, después
en los diarios, en los telediarios, se nos ponía una mesa como esta, ¿no?, donde la Guardia Civil decía material incautado durante el asalto a la valla. Ese material incautado nos da, claro, es como material incautado cuando desalijamos, cuando hay no me sale la palabra en castellano, cuando vamos contra una red de trata o de drogas. Entonces veíamos pinchos, veíamos, evidentemente, claro, los chavales cuando van a trepar por la valla es una malla antitrepa, tú no puedes meter los dedos para trepar, entonces fabrican unos ganchos y con esos ganchos van subiendo. Ay, no, porque nos pegan patadas con unos zapatos que ellos, y eso se ponía como material del asalto. Sin embargo, claro, es que tú, para que tu pie se meta dentro de la malla antitrepa, tú tienes que meterle un clavo al zapato para que el zapato vaya quedándose. Entonces, claro, eso era un ejercicio de creatividad de unos chavales que saltan una valla de 6 metros, después de saltar el foso marroquí, después de pasar las concertinas marroquíes y los palos de los marroquíes, subir 6 metros frente a unas concertinas, y los chavales hacían un ejercicio de creatividad. Claro, después de un año viendo esas imágenes, material incautado en el asalto a la valla, ¿qué es lo que se produjo? Pues que, bueno, el ministro del Interior y su gabinete de comunicación, que es maravilloso, bárbaramente maravilloso, dijo que había un conflicto de seguridad ciudadana, ¿no?, en las fronteras. Y como había un conflicto de seguridad ciudadana, lo que antes había sido ilegal, que eran las devoluciones en caliente, y solo estaba apoyado por un acuerdo bilateral entre 2 países, ahora se le iba a dar categoría de ley, se iba a legalizar. Porque teníamos un problema, porque tenemos un conflicto. Y por eso, cuando en el Mediterráneo central están patrullando las marinas, nos parece que las marinas tienen que ir a los rescates o deben estar en los supuestos rescates porque hay un conflicto. En el Egeo pasa igual, hay un conflicto, hay una situación en la que hay que tener una respuesta militar porque además en ese conflicto hablamos de todo ese discurso tan creado de las mafias. Esto es os voy a ir pasando una serie de fotos. Esto es en uno de los campamentos que se creó de la gente voluntaria que fue a rescatar en el agua en Grecia. ¿Y qué es lo que pasó con estas políticas? Pues que de repente teníamos acuerdos bilaterales, como la Unión Europea ha firmado con Turquía, teníamos acuerdos bilaterales como en su momento tenía Gaddafi con Berlusconi, teníamos acuerdos bilaterales como el acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 1992, que nos parecían que esos acuerdos bilaterales estaban por encima de las convenciones internacionales. Miren ustedes, está por encima del derecho al asilo, yo me puedo pasar por el forro los derechos de esa infancia migrante, de esa infancia en movimiento que está atravesando las fronteras, me puedo pasar por el forro todas las leyes porque los acuerdos bilaterales están por encima de las convenciones internacionales. Después hemos criminalizado, como hemos visto, hemos criminalizado a esas comunidades migrantes, a esas comunidades en movimiento, o las hemos victimizado. No podíamos salir del pobrecito migrante que vamos a salvarle la vida con un enfoque humanitario. Yo he agradecido mucho todo el movimiento de personas que se han ido a Grecia, pero cuando hemos estado en Grecia y en Turquía, yo estaba hace muy poco en Turquía, en Grecia trabajando, yo decía, ¿por qué no hemos invertido en presionar al gobierno griego en que tuviera estándares de derechos humanos? El gobierno griego no tiene ningún estándar de derechos humanos, tiene una ley de asilo aprobada en el año 2012 que no tiene capacidad para implementar. El gobierno griego no tenía capacidad para identificar a los menores, si eran pequeños, si no eran pequeños, o con quiénes venían, se lo dejaba a las organizaciones sociales. Cuando tú le dejas ese trabajo a las organizaciones sociales está muy bien, pero es que ahora, bueno, pues ya el Estado no tiene responsabilidades. Entonces, o los hemos victimizado, pobrecitos, que necesitan contenedores de compresas, que nadie sabe a dónde han ido esos contenedores de compresas si ni eran necesarios, o los hemos criminalizado, vienen a robarnos el trabajo, vienen a asaltar nuestra Europa en crisis. Y por otro lado, estas políticas han creado un reforzamiento de las redes de trata de seres humanos, han cosificado a las personas. O sea,
ya no nos interesan esas redes. Nosotros luchamos contra, hablamos de esa red, hay que ver esas redes criminales, esas personas que saltan la valla. Mire usted, cuando la gente salta la valla no necesita ninguna mafia, son 600, 700 personas que se autoorganizan para saltar las vallas. Cuando la gente se compra una toy entre 7, como los compañeros que estaban hoy en el agua, una de las chavalas, la mamá de los bebés, tenía algo de dinero, había comprado la toy y había dicho al resto de los compañeros: nos vamos todos, vamos a entrar todos y todas a Europa, ¿no? Esas acciones de solidaridad, esas pequeñas cosas son las que nuestras políticas machacan más. Porque claro, cuando tú machacas y la gente no puede ir ni hacia detrás ni hacia adelante, necesitas grandes redes que te hagan cruzar. Entonces, nuestra experiencia en frontera de esta década es que nuestras políticas de militarización, de externalización, han reforzado a esas grandes redes de trata de seres humanos, a ese negocio de la trata de seres humanos que en la frontera sur ya es el segundo después del tráfico de armas. Ha superado al tráfico de drogas. Entonces, tú no puedes, el 90% de las mujeres que ahora mismo cruzan desde la frontera sur y desde el Mediterráneo central, el 90% vienen en redes de trata de seres humanos, vienen a ser consumidas por nosotros y nosotras. Esa es nuestra responsabilidad. Les hemos cosificado. No queremos a los inmigrantes, son un problema, los refugiados, hay que darles de comer, pero si queremos a las 5.000 mujeres nigerianas, muchas de ellas niñas y adolescentes que cruzaron en 2015 vía Libia hasta Italia y que están todas en el mercado sexual, que tiene un crecimiento importantísimo en una Europa en crisis. Y en una Europa en crisis, en una Europa donde todo se compra y se vende, ya no es la Europa de los derechos humanos, sino la Europa de que todo lo podemos consumir personas. Y esas personas son fácilmente consumibles y además son fácilmente, pueden dar ese paso a ser esclavos y esclavas. Y esta es de la Europa de la que estamos hablando. Esto es una redada en los montes de Nador. Es una redada después de que han pasado las autoridades marroquíes, lo queman todo. Pues imaginaros, ¿no? Nosotros decimos a Marruecos: hacer redadas porque no queremos que se monten en las Zodiac. ¿Sabéis el impacto que eso tiene? Lo decía antes el compañero, ¿no? Cuando yo he visto muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes cuando de madrugada te entran los militares en tu casa y tú estás durmiendo y te sacan en pijama y te mandan al sur, ¿no? Al Sáhara o a Argelia o a la frontera. Todo eso con dinero del Estado español, dinero que dio en su momento Zapatero y que después ha seguido dando Rajoy, que tiene muy buenas relaciones, ¿no? Pues con eso se hacen estas cosas, con nuestro dinero, con nuestros impuestos, que no controlamos. Cuando tú haces esto, muchas veces los carnés de vacunación, porque en el otro lado se trabaja para que esta ciudadanía en movimiento, esta ciudadanía migrante, que ellos mismos se autoorganizan, o sea, no tenemos que hablar de víctimas, tenemos que hablar de gente también empoderada, gente que hace un largo trayecto y que es verdad que existen mafias, pero que por otra parte hay una autoorganización y una solidaridad que permite que resistan, que aguanten, que hay una capacidad de resiliencia, que hay un grito de decir: soy ciudadano y ciudadana, aunque tú me digas que no lo soy, aunque tú no me des ese derecho. Entonces, en ese trabajo con esas comunidades migrantes se vacunan, ¿no? Se intenta vacunar a los niños y niñas. En estas redadas se queman todos los documentos de esas personas. Las vacunaciones, muchas veces los niños y niñas llegan a Europa, las vacunamos otra vez, porque claro, pobrecitos, no están vacunados. Mire usted, si han estado vacunados, ¿cómo que no han estado vacunados? Y los revacunamos, porque además como les hemos quitado sus documentos de que han estado vacunados, o nos piden: mire usted, es que queremos el registro civil, ¿no? de estos bebés, ¿no? ¿Dónde nacieron? Y les decimos: mira, es que no hay registro civil, no hay, porque no tienen el derecho a ser registrados, porque nadie quiere registrarlos. Y cuando les hemos registrado, se pierden los documentos en esa política de persecución, de acoso, de vulneración de derechos fundamentales.
¿Qué es lo que ha pasado en estos países cinturón, ¿no? Nuestras políticas han tenido un impacto en nuestra ciudadanía, ¿no? Nuestra ciudadanía, puedo decirlo, yo creo que muchas veces no queremos enfrentarnos a nuestros propios medios, pero puedo decir, y después de lo que está pasando con los manteros y otras cuestiones así, puedo decir evidentemente que nos hemos vuelto más racistas y más xenófobos. Con lo que está pasando en Francia, además, también. Entonces, esas políticas han tenido un impacto en nuestra convivencia. No solo pasan en fronteras, sino que tienen un impacto en lo que después sucede en nuestro día a día. Pero es que tiene un impacto en esos países del tránsito migratorio. Tiene un impacto en Turquía, tiene un impacto en Libia. Bueno, ahora Libia no hay Estado, está totalmente destrozada, pero en su momento tiene un impacto en Túnez, en Argelia, en Marruecos. Y es que les hemos obligado a tener leyes de extranjería, ¿eh? O sea, nosotros estamos, esta mañana hablábamos, ¿no? Hay que quitar las fronteras, somos paneuropeístas, somos no sé qué. Miren ustedes, es que las personas que estaban transitando desde el África tenían fronteras abiertas desde hace muchísimos años. Es que en Níger, cuando le preguntaban al fiscal de Níger por qué no detenía a las personas cuando pasaban más de 3 meses, le decía al fiscal de Francia, es que no tenemos costumbre. O sea, ese derecho a la costumbre también, ¿no? Que lo hemos olvidado. Hemos intentado joder esa tradición, perdonadme la expresión, a su derecho a la movilidad, que lo tenían integrado culturalmente. Hemos previsto medidas de alejamiento forzoso de las fronteras, ¿no? El acuerdo de Grecia y Turquía, de la Unión Europea y Turquía, es algo muy claro, ¿no? Lo que queremos es que no se acerquen a la frontera. Entonces Turquía ha dicho, bueno, pues yo quiero ser visa free y yo quiero, bueno, a Turquía en realidad le interesaban más los visados que el dinero, porque la capacidad económica que tiene Turquía cuando ha aceptado a 3 millones de refugiados dentro de sus fronteras no es la que tiene, por ejemplo, Marruecos o la que puede tener Argelia. Hemos hecho que no tengan acceso a derechos de base, ¿no? Entonces, vemos que en esos países, bueno, bien o mal, podían ir al hospital, ¿no? O sea, ibas al hospital y aunque sea una mierda la atención que te dan en el hospital en Turquía, en Marruecos o en Argelia, bueno, pero si podían ir al hospital era un derecho ganado. Pero claro, en muchas de estas redadas veíamos que la policía del hospital sacaba a la gente y la detenía, o sea, o no dejaba inscribir a los niños en los registros, o no dejaba a las mamás acceso a las vacunaciones. Entonces, esta política ha hecho que tengamos un impacto negativo sobre el acceso a derechos que ya tenían los migrantes o que estaban trabajando las comunidades migrantes en países cinturón. Y, bueno, pues hemos dado una respuesta militar también en estos países a la realidad migrantes. Cuando yo, por ejemplo, en Turquía o en Marruecos o incluso en Libia en su momento, tú veías que la gente pobre es muy solidaria con otros pobres. Y tú veías que los migrantes vivían en los barrios más pobres y había una solidaridad. Pero de repente tú vives con tu vecino y a las 3 de la mañana llega un militar, te abre la puerta, te saca a tu vecino, le quema las cosas, se lo lleva. Claro, tú empiezas a decir, bueno, ¿y mi vecino entonces qué es, no? O sea, traficará con drogas, será no sé qué. Es muy difícil hacerle comprender a muchos sitios, a barrios empobrecidos, mire usted, no, es que esto es una política que se llama externalización de fronteras y este señor no ha hecho nada, solo que está en situación irregular. Cuando muchas de esas personas con las que está conviviendo tampoco están inscritos en sus registros civiles de sus países de origen. Entonces, eso ha generado una alta vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Esto es el campamento que hay en el puerto de Atenas, donde había como unas 3.000 personas cuando nosotros estuvimos acampados. ¿Y cuál es esa protección ante esa violencia? Estamos hablando de contextos de no derecho, de contextos de violencia, de contextos de esa violencia que es responsabilidad de unas políticas de la que también los ciudadanos y ciudadanas somos responsables. Pues esa protección hacia la violencia no existe. Hay muy pocos mecanismos. Hay una soledad social, política, moral, jurídica. Son personas sin nombre, sin cara, sin identidad. Nadie dirá,
Por ejemplo, nos pasó con una patera de Canarias que salió de la zona de la Yum el día 13 de mayo con 60 personas, 60. La mitad de ellos eran niños, niños y adolescentes, varones. Se perdió. En Canarias, el gobierno canario, a pesar de haber hecho una búsqueda de esa patera, no tiene reconocida la pérdida de esa patera, ¿no? Las autoridades no les reconocen, ¿no? Los familiares siguen preguntando si llegó. Fíjate, hay rumores, ¿no? Un familiar me llamaba el otro día y me decía, dicen que pasó un barco canadiense y se los llevó a Canadá y que seguramente estarán bien en Canadá, ¿no? Te haces todos esos imaginarios para sobrevivir a ese dolor tan terrible, porque las autoridades no te dejan denunciar, porque tú pobre, sin recursos, tú llamas a qué comisaría cuando se te pierde un ser querido, qué policía o qué número de teléfono hay en el Estado español o en otros estados que van a responder y que van a poner a esa persona como desaparecida o esa persona en búsqueda, qué base de ADN hay en el Estado español para dar respuesta a estas pérdidas. Por eso, cuando hablamos con los compañeros, pero sobre todo con las compañeras, ¿no? Con las compañeras migrantes, ellas en los talleres ellas hablan siempre de dos violencias, ¿no? La violencia de los espacios privados, que ellos identifican con la violencia propia dentro de la comunidad, ¿no? Con esa violencia pues, que las mujeres pueden sufrir intrafamiliar, con esos maridos del camino, que tú necesitas tener un marido para protegerte, para que no te violen muchos o para intentar dar el salto. Y esa violencia en espacios públicos, ¿no? Que ellos identifican con esa violencia en frontera y que ponen nombres, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, compañeros que han estado detenidos en centros de internamiento y que han sido devueltos. Ahora hay unos compañeros que han sido devueltos, que estuvieron en el centro de internamiento de Tarifa y que han sido devueltos a Guinea-Conakry. Esas agresiones individuales y colectivas, esos regímenes sociales, ese racismo, es una violencia institucional. Y cuando estamos en los talleres, ¿no? Y sobre todo, imaginaros mujeres víctimas de trata, ¿no? Que decimos, ay, claro, no, pero tú tienes que salir de aquí, esto es un horror, la trata es muy mala, porque de repente la mujer te dice, mira, yo tengo que elegir entre dos violencias, ¿no? No me queda otra. Una es vuestra violencia y otra es la otra violencia. La otra violencia me puede matar, pero también puede hacer que yo lleve a cabo mi proyecto migratorio, que no es un proyecto individual solamente, sino que hay un proyecto detrás colectivo, de desarrollo de la familia, de desarrollo de la comunidad. Sin embargo, tu violencia no me va a hacer avanzar. Tu violencia es una violencia que yo no comprendo, que no entiendo, que no tengo los códigos y que además lo único que quiere es bloquearme. Elijo la otra. Y hablamos de esas violencias, la gente no es tonta, la gente sabe a lo que se arriesga y la gente sabe lo que cuesta y lo que duele. Por eso decía, ni víctimas ni criminales, personas desarrollando estrategias para salir de las violencias. Y muchas de las violencias vienen de nuestra parte, de nuestras políticas, y es nuestra responsabilidad. Estos son cuando tiraban a las mujeres y a los críos en la frontera de Argelia. En esa frontera, por desgracia, ha habido siempre muchos secuestros, sobre todo de bebés, porque en Argelia ya se han desarticulado dos redes de tráfico de órganos, sobre todo de niños y niñas. Y esos críos o eran vendidos para las redes argelinas de tráfico de órganos o bien eran enviados con otras personas a cruzar la frontera para que no fueran deportadas las personas. Las redes las vendían a otras mamás y las mamás cruzaban y las mamás o bien seguían con ellos o después les abandonaban en los servicios de protección de la infancia. Recordar, ¿no? Muchos de estos niños, niñas y adolescentes que se han perdido por nuestros sistemas de protección. Hay mamás que buscan hoy a sus hijos
mamás que se les fueron arrancados sus hijos por los sistemas de protección porque eran putas, porque eran negras, porque eran víctimas de trata, mamás que sufrieron devoluciones en caliente. Tenemos el caso de Susan, su hijo cumplirá dentro de poco 18 años, ella está esperando a que cumpla 18 años, intentó cruzar la valla de Ceuta cuando se cortaba la concertina y la Guardia Civil le aplicó a ella una devolución en caliente y al niño no. Y el niño fue adoptado en Barcelona. Susan siempre ha buscado a su hijo, evidentemente, hasta que se enteró que estaba adoptado en Barcelona. Muchos niños, niñas han acabado adoptados. Los adolescentes, estos adolescentes que nos están cruzando y que nos dicen que son mayores de edad, sobre todo las niñas, bueno, como van a ser putas, pues mira, nos dicen que son mayores de edad. Motril, la policía, cuando ve a una niña sin tetas que le está diciendo que tiene 19 años, no llama a fiscalía para hacerle las pruebas de determinación de la edad. Pasa igual en París, ¿eh? En París hay más de 100 niñas de etnia Ishan, la mayoría, que vienen con las redes de trata, que pasaron por Libia, que tienen entre 10 y 12 años, las más mayores 14, que tienen demandas de asilo como mayores de edad y que están prostituyéndose y que hacen entre 10 y 15 servicios diarios en las calles de París. Y la Brigada de Menores no interviene porque, claro, tiene un documento público que dice que son mayores de edad, pero mire usted, hello, el interés superior del menor, esta muchacha te está diciendo, como ella dice que es mayor de edad, claro, eso sí, si el niño marroquí que quiero deportar me dice que es menor, pues hay que hacer la prueba de determinación de la edad para deportarle. Pero estas niñas, cuanto más rápidamente vayan a nuestro sistema capitalista de consumo, cuando más rápidamente muevan dinero en nuestra crisis económica, mucho mejor. Ahora, otra cosa son los bebés, que le llamamos bebés ancla, claro. No les vamos a llamar víctimas de trata, claro, porque un bebé hijo de una víctima de trata también es una víctima de trata. No, eso no le vamos a llamar, mejor bebés ancla, porque así de paso criminalizamos a las mamás, de paso le ponemos el foco en lo migratorio, claro, es que son usados para cruzar, y de paso ya, si la mamá no quiere protección, no se reconoce como víctima de trata, pues ya le quitamos al bebé, que el bebé en poco tiempo lo tenemos, bueno, directamente irá a un sistema de acogida, pasaremos a un acogimiento a largo plazo y bueno, y por qué no después, como le pasa a una mamá que le adoptaron el bebé en Madrid cuando ella huía de la red de trata y en vez de protegerla al sistema le adoptaron al bebé y ella está en Dinamarca, ahora tiene protección en Dinamarca y busca a su hijo, evidentemente. Esta es otra mujer, esta fue enviada a la frontera con Argelia en cuanto dio a luz. En cuanto dio a luz, directamente recién parida, con el bebé recién parido, fue enviada. Yo quería hablaros un poco de esta... ¿Voy bien de tiempo? De esta... de todo lo que supone, ¿no? Ya hemos hablado un poco de todo lo que supone esa vigilancia en frontera, hemos hablado de las devoluciones en caliente, en la valla, que es una violencia terrible, la valla, los muros, lo hemos visto, ¿no? Cómo se repiten esos muros, cómo se repite en la frontera de Hungría, en la frontera de Macedonia, cómo usamos los gases lacrimógenos, cómo nos explica, por ejemplo, la policía griega, que no es sospechosa de ser militante, ni activista, ni nada de esto, cómo nos explica que, bueno, que en esas fronteras pues están las mafias albano-kosovares que ya se encargan de llevarse a la gente para el tema del tráfico de órganos dentro de Europa y que, bueno, pues que es un beneficio y que, claro, esa frontera pues es una frontera que para controlar inmigrantes y para dar una respuesta militar a estos migrantes que vienen en la avalancha está muy bien, pero que les cuesta controlar a las mafias albano-kosovares de tráfico de órganos, fíjese usted por dónde, ¿no? O por ejemplo, ahora lo decía otra persona que tampoco es sospechosa de ser militante porque es un mafioso eritreo, que lo detuvieron, uno de los principales personas que ha cruzado gente desde Libia a Italia, y en Italia declaró y explicó cómo las comunidades migrantes, los migrantes que ya no sirven, que no pueden pagar, que evidentemente no pueden pagar para meterse en la patera e ir a Italia, pues son vendidos a las mafias israelíes de tráfico de órganos, que si está sano le sacan los órganos vivos y entonces son todos y son 15.000 euros. Esto lo ha explicado él en sus declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esa vigilancia en frontera, esa militarización nos sirve para poner en el foco en ese peligro de las migraciones, pero no nos está sirviendo para
para terminar con las violencias que se ejercen contra esas personas. Y no nos está sirviendo porque no les vemos como personas, porque no le estamos viendo como personas. Y una persona que está arriba de la valla y está diciendo asilo, asilo, asilo a un guardia civil que está abajo, el guardia civil que está abajo no le está viendo como persona. El guardia civil que está abajo no está entendiendo que es el primer funcionario de un Estado con el que se está encontrando y que ese funcionario tiene que hacer su trabajo y que su trabajo no es pegarle un pelotazo de goma, que su trabajo es decir, llamar a la policía y decir, hay aquí un señor, a mi funcionario, que me está pidiendo asilo. Por eso no se pueden acabar con las mafias. Porque claro, pues si no son personas, ¿por qué vamos a perseguir a estos criminales que los venden, los compran, les sacan los órganos? No es necesario. Otra de las cosas tremendas es lo que está pasando en el mar. Nosotras, por desgracia, nos llaman muchísimas pateras cuando están en el agua. El otro día nos llamó unos compañeros que llevaban 2 días en el agua, habían salido desde Libia y nos pedían auxilio. Llamamos a la Guardia Costera italiana, pero nos llaman sobre todo desde el Ayun, familiares de pateras que han salido desde el Ayun, desde el mar de Alborán y el día a día del estrecho. Este año, en toda la frontera que compete al Estado español, el estrecho ha sido una frontera donde han muerto muchas personas, ha sido un cuentagotas, poquito a poco, pateras pequeñitas que vuelcan, que nadie busca. Entonces ha sido un desastre en nuestra frontera sur, pero bueno, esto pues no está de moda, tampoco nos interesa mucho, no son muchos, y como no son personas, tienen que morirse 1000, porque si no son personas, si se muere uno, pues claro, no nos toca como si se muriera 1000, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos esos acuerdos, ¿no? Como no son personas, que son migrantes, cuando están en peligro en el mar, tenemos un problema. Y el problema es que aplicamos el derecho a la vida en el mar, el derecho a la salvaguarda de la vida en el mar, que para eso tenemos cuerpos especiales, o aplicamos el control migratorio. Pues bueno, pues en Ceuta y Melilla hemos decidido que aplicamos control migratorio y que hacemos devoluciones en caliente y que bueno, si después uno se hunde porque viene la patrullera de la Guardia Civil y le empuja y tal, y no sé, bueno, eso ya no es problema porque es que hay que aplicar el control migratorio antes que la salvaguarda de la vida en el mar. O si no, directamente no tenemos equipos de rescate civiles y entonces tenemos marinas militares, ¿no? Como pasa en Grecia, como pasa en Turquía, como pasa en Marruecos, y entonces ya necesitamos que vengan voluntarios a salvar a la gente. Claro, porque nosotros, mira, Estado no tenemos capacidad. Pero claro, el gran problema es, usted Estado no tiene capacidad, está controlando, tiene ahí a civiles que son organizaciones sociales y cuando hay un accidente, cuando se mueren, cuando tienen que decidir quiénes son los responsables, ya no hay responsabilidad. O sea, podemos deslocalizar todo ya hasta un punto en el que, bueno, mira, que se murieron y tal, pero yo tenía buena fe, pero yo quería salvarle, pero claro, no, mire usted, es que usted es responsable porque está pasando en sus aguas o en las aguas de otro, me da igual, pero hay unas zonas de rescate internacionales y usted, servicio de rescate, sabe que esa persona está en esas zonas de rescate internacionales. En diciembre de 2014, una patera con muchas mamás nigerianas, las mamás estaban en el centro de la patera con sus bebés en brazos, la patera sale de Tánger. Un día de buena visibilidad, mar calma, pero el material de la patera era una mierda. Y entonces se pinchó y se hundían. Y a nosotros nos llaman, nos hundimos. Además, desgraciadamente, conocíamos a muchas de las personas que iban en esa patera. Bueno, llamamos a Salvamento. Salvamento dijo, es zona marroquí, se encarga Marruecos. Bueno, Marruecos se encarga, pero bueno, pero ustedes tienen un helicóptero, pero se están hundiendo, pero es que es un... Bueno, Marruecos tardó en salir, España se encarga Marruecos, la patera volcó, hizo así, ¡plac! Y todas las mamás y los bebés murieron ahogados en el centro. Claro, bueno, por lo menos Marruecos cuando llegó tuvo la decencia de recoger algunos cadáveres que fuimos enterrando con todo el dolor de nuestra alma, sobre todo esos niños abrazados a sus madres, poniéndoles nombre y enterrándolos. Y yo llamé a Salvamento y le dije, bueno, yo llorando, le dije, mira,
Yo lo siento, pero quiero que sepas que se han muerto y quiero que sepas cómo se llaman. Quiero que lo sepas, porque tú estabas al control y tú me decías, y se lo puedes decir a tus jefes en Madrid, se han muerto y se llaman así y tienen esta edad. Es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie. Y para nosotras, que chequeamos mucho lo que pasa en el agua, y quiero quedarme con algo positivo, hay un ejemplo que tenemos en el Estado español, tenemos a Salvamento Marítimo, que eso no existe en otros estados, un cuerpo como el de Salvamento Marítimo. Muchas veces el Ministerio del Interior ejerce mucha presión porque Salvamento Marítimo pertenece al Ministerio de Fomento, su objetivo es la salvaguarda de la vida en el mar, la salvaguarda, bueno, no hay otra y les tiene que dar igual si esas personas son negras, blancas o amarillas. Pero muchas veces Salvamento pues también tiene presiones de nuestras políticas de interior, o a veces, como en Canarias, tienen que llamar a la Guardia Civil porque desde la crisis de las pateras es la Guardia Civil quien tiene que gestionar los rescates, en fin. Pero hay que reconocer que Salvamento puede ser un ejemplo para Europa, pero sobre todo las prácticas de Salvamento Almería, yo creo que deben ser referente para toda Europa. Salvamento Almería tiene unas prácticas de rescate y un saber hacer y un saber qué es lo que quiere y un saber extraerse. De hecho, una de las veces que sacaron un rescate, el juez lo sentó en el banquillo acusándolos de tráfico de inmigrantes. Imaginaros, y el señor, el jefe de Salvamento Marítimo, que es un crack, se sentó en el banquillo y le explicó el derecho internacional al que él se acogía. Y decía, mire usted, si usted tiene que aplicar su ley, la aplica. Pero yo estoy aplicando esto, que para esto estudié, que para esto soy funcionario, no soy funcionario para otra cosa. Yo esto es lo que sé hacer y es lo que voy a hacer. Entonces yo creo que en nuestro chequeo de esas prácticas, Salvamento Marítimo es un referente, verdaderamente, es un referente de búsqueda de pateras por el equipo que tiene y es un referente de cómo saben cómo hay que defender el derecho a la vida. Estas son las lanchas de Frontex, el otro lado es Turquía, esto es una foto sacada en los 10 kilómetros de estos del Egeo, donde todo el mundo estaba patrullando y donde tanta gente se moría cada día. Donde se veía cómo salían las pateras porque son 10 kilómetros y donde no entendemos muy bien por qué se estaba muriendo tanta gente cuando el foco estaba ahí y cuando había tanta gente en el agua y cuando había tantos medios en el agua. Al principio se podía entender, pero después habría que haberle pedido una explicación a los estados, evidentemente. Bueno, estos son fotos antiguas de pelotas de goma, del impacto, ¿no?, en los cuerpos, de las huellas que van dejando nuestras violencias en los cuerpos de la gente. Hemos hablado de las devoluciones en caliente, pero yo también quiero hablaros de los patrones y de los capitanes. Porque ahora nos pasa algo muy curioso, sobre todo en el Estado español, que llega una lanchita remos a Tarifa y que detienen a 2 personas por ser el capitán. O sea, una lanchita que han comprado por 300 euros, ¿no?, que vale la lanchita, 300 euros con los remos, que han cotizado entre todos, que han ido remando y uno que ha ido dirigiendo delante o detrás, que es el más avispado, y que le detenemos por fomento de la inmigración ilegal y porque es un patrón o es un capitán. Esto pasa mucho en Canarias. En Canarias, cuando la gente llega, de hecho, se muere más gente en las pateras porque ya la gente que sabe del mar ya no se monta en las pateras. O sea, ahora hay una captación, ahora lo que hacen la gente que quiere sacar pateras, las mafias que quieren sacar pateras más grandes, es ir a la gente más pobre, ¿no?, y decirle, oye, ¿tú conoces algo del mar? Mira, esto es un GPS, yo te entreno en el GPS en unos días y tal, y un chavalín que no tiene dinero para cruzar o que tiene 500 euros y no le llega a los 1.500, chavalín dice, sí, yo voy, yo cojo el GPS. Pues ese es el patrón y el capitán que la Fiscalía de Extranjería de Canarias le está metiendo en la cárcel. Tuvimos un caso, Babacar, este chaval, un chaval de Gambia que no hablaba ni inglés ni francés. Estuvieron en la patera 11 días, hubo muy pocas personas vivas, el resto de compañeros fueron muriendo, fueron bebiendo su pipí para poder sobrevivir, tirándoles, y cuando les detienen, fueron directamente, bueno, pasaron por el hospital, pero nadie tuvo una asistencia, ¿no?, como víctima de tragedia, ¿no? Eso es una tragedia. En el Estado español tenemos un protocolo de atención a víctimas de tragedia, también lo tienen en Italia, pero no hay atención psicosocial.
No, aplicación directa de la ley de extranjería. Pero mire usted, ¿y el protocolo de víctimas de tragedia de Spanair? ¿Y un teléfono para que los familiares llamen y sepan quién está vivo y quién está muerto? Pero ¿y dónde estamos entonces? Esto no lo tenemos. Entonces van directamente a aplicación de ley de extranjería, centro de internamiento de extranjeros, y ahí, entre todos, que quién era el capitán. Babácar era el último que había cogido el timón, porque había 2 chavales que habían sido los primeros que se habían ido muriendo. Y entonces, pues, la policía les dijo, es que si no decís que os deportamos, que y como Babácar no se podía defender, ni sabía inglés ni sabía francés, acabó en la prisión. Cogimos el caso, la jueza entendió que Babácar había pagado su dinero, igual que habían pagado los demás. Además, es que no había tenido ni una reducción, sino que con el accidente, el que estaba más fuerte había estado apoyando más dentro de la patera. Imaginaros una patera de 11 días, es que es terrible. La jueza lo entendió perfectamente y soltaron a Babácar, pero Babácar está ahora mismo en busca y captura porque hay un recurso terriblemente cruel de la Fiscalía en busca y captura porque es un criminal. Bueno, pues la medida con la que medimos los criminales en el Estado español ya sabemos cuál es, ¿no? Esto es una fosa común. Aquí hay 9 personas enterradas, una encima de otra, en Tánger, después de una de las tragedias, de una tragedia en la que los servicios de salvamento españoles también dejaron que fueran los servicios de salvamento de Marruecos. Y yo quería hablar un poco de los familiares, ¿no? Del trabajo que hemos estado haciendo con las familias. Una de las últimas tragedias que pasó en Canarias, murió un chico que iba su hermano también en la patera, ¿no? Entonces el padre es refugiado en Francia, es de República Democrática del Congo. El padre nos llamó y le explicamos, mira, ha sobrevivido uno de tus hijos, lo sabemos por contactos, pero está en el centro de internamiento de extranjeros, el otro ha muerto. Entonces el padre, refugiado en Francia, llamó a la policía, llamó al centro de internamiento de extranjeros, quería hablar con su hijo para saber por qué había muerto su hijo. Y la policía le dijo que no podía hablar con él, porque era una persona detenida. Y el padre nos llamó totalmente destrozado, diciendo, qué dolor, qué horrible. O sea, yo soy un padre. Dice, y menos mal que no estaba frente de ese policía. Sois un sistema de mierda, me dijo. Y yo le dije, sí, sí. Dice, nos tratáis como animales. Y yo dije, sí, 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 sí. Sí, tu hijo ahora mismo no tiene ningún derecho, porque está en situación irregular y porque es negro y no tiene derecho a llorar a su hermano. Sí, sí, claro que sí. No tiene derecho a ver el cadáver, no lo tiene. No tiene ningún derecho. Es así. Y esa es la realidad. Entonces, los familiares tampoco tienen ningún derecho, ¿no? Como no lo han tenido los familiares de las víctimas de Tarajal para estar en el procedimiento judicial, aunque tienen una abogada y una procuradora designada. La jueza dijo que no. Como tampoco se identificaron los cuerpos, salvo uno que llevaba identificación encima, aunque las familias enviaron las partidas de nacimiento y los test de ADN, la jueza dijo que no. O sea, no hay ningún derecho para las familias de esas víctimas. O sea, ninguno, cero. La única vez que se ha aplicado un protocolo de asistencia a víctimas y que se nos ha facilitado una lista fue en una tragedia horrible que pasó en una patera en Almería, y el subdelegado de gobierno dio órdenes de que se le aplicara una asistencia como víctima de tragedia antes de hacer todo el procedimiento, ¿no? Porque era una tragedia durísima, habían muerto todos los bebés de la patera. Bueno, él dio órdenes, dejó que hablasen con el exterior las personas y además facilitó una lista de supervivientes inmediatamente. Incluso a nosotros, que se la pedimos como organización, nos facilitó una lista y nos dijo, si los familiares nos llaman, para que sepan quiénes están vivos y quiénes están muertos. Es la única vez que lo hemos hecho, pero no solo lo hace el Estado español. Imaginaros en Grecia, que no tienen capacidad de hacer esto ni de coña. Imaginaros en Italia. En Italia han avanzado mucho porque sí que tienen
un sistema para los desaparecidos, sí que hay como un relator para personas desaparecidas que ha insertado a todos estos personas que desaparecen en el agua en este sistema y ha empezado a coger ADN a los familiares, pero tampoco no tiene asistencia para las víctimas y para las familias de las víctimas para que busquen a sus seres queridos. ¿Ya me voy del tiempo? ¿Sí? Un poquito. Vale. Bueno, yo quería terminar hablando un poco de trata de seres humanos y de protección de la infancia según nuestra experiencia, ¿no? Trata no es migración, trata no es prostitución, pero es verdad que nuestras políticas migratorias han hecho, como os he dicho antes, que crezcan un montón las redes de trata de seres humanos. Y no solo han crecido un montón por nuestras políticas migratorias, sino porque tenemos un mercado que las demanda. Es decir, no están aquí, o sea, con la trata no vamos a terminar con un enfoque policial, con la trata no vamos a terminar dotando de dinero a las organizaciones sociales para que acojan a ciertas víctimas, con la trata se termina desde la sociedad diciendo no vamos a consumir seres humanos. Eso es muy importante, porque por ejemplo en temas de consumo sexual en la media europea es de un 13 y un 15%, en el Estado español estamos en un 39%, con población joven que ha asumido el consumo sexual como una parte del ocio, ¿vale? Y esto es una responsabilidad, porque la mayoría de esas personas que están siendo consumidas en los sistemas de prostitución, muchas de ellas en el Estado español son víctimas de trata. Son chavalas de Rumanía, chavalas nigerianas, chavalas de Latinoamérica, y son personas que vienen en redes de trata, y hay una responsabilidad del consumidor. Pero no solo eso, tenemos una trata laboral bastante importante, y esa trata laboral ni la visibilizamos, no nos interesa. ¿Y por qué no nos interesa? Ah, mire usted, porque como no tenemos, nos estamos quitando de encima los derechos laborales, es muy difícil identificar qué es trata laboral y qué es explotación, porque si es que nos estamos quitando de encima los derechos laborales. Y como sigamos, sigamos recortando en sanidad, tendremos tráfico de órganos. Porque con la trata solo se lucha dando derechos a todos y a todas. Así es como se lucha, no teniendo ciudadanos de primera, inmigrantes, refugiados de primera, refugiados de segunda. Me encanta que todo el mundo haya mirado hacia Siria, pero ACNUR ya ha dicho que más del 60% de las personas que tenemos en nuestra frontera sur, o que pasan por el Prat o que pasan por Barajas, son potenciales refugiados. No solo hay que hablar de conflictos bélicos, no solo un refugiado es un conflicto bélico, tenemos un montón de gente LGTB que viene huyendo, tenemos un montón de personas que vienen huyendo de la ablación genital, que vienen huyendo de matrimonios forzados, que vienen pidiendo derechos, que son potenciales demandantes de asilo. Entonces, salgamos un poco de esta clasificación. O sea, tenemos ahí una realidad que está en nuestras calles, que ahora nos está dando en las narices, que es estos compañeros manteros en sistemas de explotación, que ahora decimos que les detenemos para protegerles de los sistemas de explotación, cuando ellos están diciendo somos trabajadores, hemos hecho un sindicato, somos irregulares pero somos trabajadores, estamos haciendo una actividad, vamos y compramos a las naves de Badalona, y es en las naves de Badalona, que son legales, donde compramos con IVA lo que vendemos, y estamos diciéndole al sistema que estamos aquí y que somos trabajadores. Es así, y por eso el sistema no les quiere. Para evitar la trata, solo la evitamos con un enfoque de derechos humanos, no recortando en derechos. Habrá más trata, venderemos y compraremos más seres humanos en Europa cuanto más recortemos en derechos. Y respecto a la infancia, yo solamente quería, lo que he puntualizado, quería hacer un llamamiento. Tenemos unos servicios de protección de la infancia, o sea, yo ahora me he recorrido varios países europeos viendo qué estaba pasando con estos niños y niñas que habían desaparecido de los sistemas, muchos de ellos hijos e hijas de víctimas de trata, porque si muchas de las mujeres son víctimas de trata, sus hijos e hijas son víctimas de trata y nos están desapareciendo. Y desaparecen por las redes, pero también desaparecen porque los sistemas de protección les hacen desaparecer de sus
referencias, ¿no? Que son sus familias. Entonces, cada vez hay más infancia en movimiento, cada vez hay más niños, niñas y adolescentes que están saliendo de los países. Ahora mismo hay un montón de niños de Guinea-Conakry, niños muy pequeños que han salido después de la crisis del ébola y que han sido huérfanos y que han salido después de la crisis y que están pululando y que están siendo usados como correos de la droga, que serán pasados al Estado español, que no estamos identificando, que están saltando las vallas, que no son víctimas de nada, que nos parecen niños malos, niños que después, con todo el maltrato del sistema, como niños que nos encontramos en Dinamarca, chavales que habían pasado por todos los sistemas de protección, empezando por el sistema de protección del Estado español y que estaban en situación de calle en Dinamarca, que iban a ser devueltos a Marruecos y que en realidad eran víctimas, habían sido usados para pequeños robos, para venta de cocaína, y le decíamos a los daneses, pero es que bueno, ustedes que tienen un sistema de protección de víctimas tan grande, es que hay que protegerles, o sea, hay que protegerles. Entonces nos estamos un poco saltando. Bueno, esta es una de las pateras que ha entrado últimamente. Estos chavalines estaban en el monte Nador. No voy a hablar más de la trata y eso porque si no, tenía aquí un montón de cosas. Esta es otra foto de otro de los rescates. Mirad, fíjate, uno de los capitanes de la Salvamar me decía, de la Polimia, que es un tío maravilloso, un marino maravilloso, decía, es que le tiramos el cabo, fíjate si no saben lo que es el mar, que no saben, hacen nudo, dice, se lo tiramos con argolla, para que haga él así y ponga la argolla. Dice, pues no, es que no saben, empiezan a hacer como nudo, a liarse el cabo, a ponerse nerviosos. Estas son dos chavalitas, como veis, muy jóvenes, que se van a declarar mayores de edad, evidentemente. Y estas son otras crías que también nos encontramos estas tenían un montón de hermanos y hermanas, porque el padre tenía un montón de hijos hijas. Esto es un sitio en la frontera con Argelia donde las mujeres se reparten, ¿no? Se llama Gala, y entonces en este sitio, como veis, tan lúgubre, es uno de los momentos en los que las mujeres se dan cuenta de que van a ser explotadas, muchas de ellas sexualmente después, y entonces las guardan ahí como mercancía y después a partir de ahí son repartidas en distintos destinos. Ahora muchas de ellas son llevadas a Libia. O sea, ha cambiado mucho la ruta y muchísimas mujeres que estaban en la ruta argelina, marroquí y tal, esa ruta de frontera sur, muchas han sido derivadas por las redes hacia Libia. Y esto es lo que os hablaba, ¿no? De esta ciudadanía migrante, esta ciudadanía que se construye como ciudadanía. Es una iglesia que ellos han construido en mitad del campo, que les han dejado unas sillas, y entonces para no olvidar de dónde soy, ni lo que soy, ni que soy un ser humano, yo me autoconstruyo, me construyo mis referencias, me construyo. A veces dicen, no, viven en un gueto. No, miren ustedes, no es solamente un gueto, son ejercicios de ciudadanía. Tienen organizaciones que no son informales, nosotros a veces no entendemos porque queremos que sea una asociación con presidente, vicepresidente, y cuando ves, claro, no, porque yo quiero una asociación de subsaharianos y claro, el tío te dice, mira, no, es que yo soy la comunidad Wolof de no sé dónde y soy Tijani y entonces ahí se nos cae en todo, como que no entendemos porque no se ponen a ese nivel de discurso, y nosotros y nosotras lo que tenemos que entender es bajar a su nivel de discurso, empaparnos de otras realidades que son realidades muy positivas, buenísimas. Y este chavalote ya ha cruzado también. Por eso pongo su foto, y es un chaval que yo conocí cuando la mamá dio a luz le hicieron cesárea en Tánger, y estaba después de una redada. Es un crack el tío. Y ese es mi Twitter, por si queréis seguirme, porque solemos tuitear todo el tema de pateras, toda la gente, por si queréis las fotos de los compañeros y compañeras que perdemos en el mar, las cosas que los familiares quieren decir. Entonces, bueno, compartimos, porque compartir y darles visibilidad yo creo que es honrarles en su memoria. Muchas gracias.